Bien, para el día de hoy el tema es de semiología. Entonces vamos a comenzar tratando sobre su origen. Sí, dice, viene del griego semeion, que significa signo, y como ya saben, logos, estudio. Entonces en sí es la ciencia que a través de los signos y los síntomas se trata de llegar a un diagnóstico. ¿Qué es un signo? Un signo es pues lo que nosotros observamos cuando hacemos una historia clínica. eh, Queremos evolucionar a un paciente. Hay una sigla que se llama el SOAP, ¿no? SOAP significa subjetivo, lo que te dice el paciente, es decir, los síntomas, ¿no? O significa objetivo, es decir, los signos que tú observas, que vas a examinar, ¿no? A viene de apreciación, ¿no? Si ves que el paciente está evolucionando favorablemente, su evolución es tórpida o es desfavorable, ¿no? Y P es el plan. Entonces, esto de lo que son los signos y síntomas, lo vas a ver repetir varias veces en lo que es tu carrera, ¿no? De medicina. Ejemplos. Por ejemplo, un síntoma, el paciente te puede indicar dolor. El dolor tiene sus características, igual que la fiebre, la tos, los escalofríos, las náuseas, los vómitos. Y todo eso es lo que nosotros tenemos que relatar, o mejor dicho, indagar para tener un acercamiento más certero a un diagnóstico. Fiebre, una manifestación sistémica de nuestro organismo frente tal vez a un proceso inflamatorio, frente tal vez a un proceso infeccioso. La tos, un síntoma respiratorio que nos puede estar señalando alguna patología a nivel de las vías respiratorias superiores o inferiores. Los escalofríos, una sensación de malestar general relacionado con sensación de temperatura. Las náuseas, sensación de vómitos y los mareos. Entonces, muchas veces se confunde los signos con los síntomas, pero tenemos que tener bien claro, ¿verdad? Los síntomas son lo que nos dice, lo que nos manifiesta el paciente, ¿no? Que tal vez no lo podemos evidenciar nosotros a simple vista, pero los signos sí. La disnea es la dificultad respiratoria. Cianosis es la coloración morada de la piel. La palidez es la pérdida de ese color rosado en la piel. El edema es la fuga del líquido intravascular al extravascular. En muchas patologías vamos a encontrar los edemas. El eritema, una coloración rojiza de la superficie de la piel. Y los cambios de consistencia, ¿no? Que pueden presentar algunos órganos. Por ejemplo, ¿no? Hace 2 días llega al servicio de emergencia un paciente de 42 años de edad con obesidad mórbida, supuestamente sin comorbilidades, simplemente el aumento de volumen de la pierna izquierda, ¿no? Llega con una ecografía de la calle en donde indican pues que el paciente está presentando una celulitis. Una celulitis es la inflamación del tejido celular subcutáneo, pero al examinar al paciente, ¿no? Se notaba una consistencia empastada de la pierna, ¿no? Con bastante dolor. Entonces, una celulitis no tiene esa característica, por lo que se amplían los exámenes y se determina de que el paciente hizo una complicación de una celulitis, ¿no? Hizo una fascitis.
Una fascitis significa, pues, que la infección ha penetrado a tejidos profundos, inclusive al plano muscular. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta muchas veces la consistencia de los tejidos. Por ejemplo, ¿no? El tacto rectal se realiza para poder evidenciar la consistencia de la próstata. Se dice que la consistencia de la próstata se asemeja a la consistencia que tiene la eminencia tenar, ¿no? Todos en sus casas o donde estén, tóquense la eminencia tenar, ¿no? Entonces, esa es la consistencia que debe tener la próstata cuando nosotros hacemos este examen que es el tacto rectal, porque obviamente todos nuestros sentidos no van a poder evidenciar, ¿no? Esta consistencia, solo nuestro dedo. A través del tacto nosotros podemos evidenciar o asemejar si la consistencia de la próstata tiene, o sea, titis. Puede tener como causa algo muy conocido, les hablé en la clase anterior, una apendicitis, ¿no? O simplemente un cólico intestinal, un cólico biliar, ¿no? ¿Qué entendemos por cólico? El cólico se refiere a aquel dolor intermitente, es decir, que viene, se va, tipo retortijón, como que si estuvieran torciendo los intestinos, ¿no? Entonces, un simple cólico también puede causar un síndrome doloroso abdominal. Es decir, los síndromes pueden encerrar varias posibilidades. ¿No? Y eso también hay que tener en cuenta. Todo diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico, cuando tú llenas tu historia clínica, puedes poner, ¿no? Tu paciente viene histérico, puedes poner síndrome histérico. Eso ya es un diagnóstico ya. Entonces, ¿pero por qué está histérico el paciente? ¿Cuál es el problema? Entonces, una ictericia, el color amarillento de la piel, el color amarillento de los ojos puede presentarse por una hepatitis, ¿no? Entonces, en tu diagnóstico pondrás síndrome ictérico a descartar hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, hepatitis E, ¿no? Entonces, con tus exámenes de gabinete, con tus exámenes de laboratorio, podrás tú definir o afinar mejor tu diagnóstico. Pero un síndrome histérico también te puede llevar a descartar otra patología, como por ejemplo una coledocolitiasis, ¿no? Es decir, el cálculo que se encontraba en la vesícula biliar migra a la vía principal al colédoco, obstruye la salida de la bilis al intestino, la bilis fuga a lo que son los tejidos, que es la bilirrubina,
y se comienza a pigmentar principalmente las escleras, la palma de las manos y luego toda la piel. Entonces tenemos otra patología que puede ser causante del síndrome ictérico. O también puedes descartar, tú puedes poner ahí, ¿no? Síndrome ictérico, descartar cirrosis hepática. Ese hígado enfermo, generalmente por alcoholismo crónico, deja de transformar la bilirrubina indirecta en bilirrubina directa, por lo que la bilirrubina queda acumulada en los tejidos, entonces se pinta de amarillo las escleras, la piel, la palma de las manos, la planta de los pies. Entonces, miren ustedes, después de haber hecho una anamnesis, un interrogatorio a nuestro paciente, finalmente tenemos que llegar a un diagnóstico y el diagnóstico puede empezar con un síndrome, ¿no? Síndrome ictérico. Descartar hepatitis, descartar coledocolitis, descartar cirrosis hepática. Entonces, es el inicio, ¿no? De toda una investigación que nosotros tenemos que continuar para afinar y definir un diagnóstico. A ver, jovencitos, si tienen alguna pregunta hasta aquí, ¿está claro? ¿Me están escuchando? Sí, doctor, si se le escucha, está claro. Es lo malo de la clase virtual. A veces algunos mm, están viajando o están caminando o están tomando su café y no evidencia pues si estamos atentos o no. Pero bueno, espero que todos estemos siguiendo la clase, ¿ya? Bien, continuamos entonces. Si todo está claro, todo está bien, vamos a continuar. Existen síntomas generales, ¿no? Que van a, que van a ser comunes a distintas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, la astenia. ¿Qué entienden por astenia, jovencitos? A ver, Henry. Sí, doctor, falta de energía, falta debilidad muscular. En simples palabras, como para que se entienda, la flojera, ¿no? El desgano. ¿Y cuál será la diferencia con adinamia? ¿Qué dice Albert? Doctor, yo considero que es la falta de hacer movimientos o de hacer actividad física, ¿no? Claro, es la dificultad para poder movilizarse, ¿no? Es decir, aparte de que es asténico, ¿no? Tiene poca movilidad, es adinamia. Muy bien, chicos. Seguimos entonces, están atentos. Existen algunos signos, síntomas muy específicos ya, ¿no? Que nos van a acompañar, por ejemplo, a definir algún sistema ya. La tos ya nos está haciendo indicar de que parte de la vía respiratoria pues va a estar alterada, ¿no? No nos va a dar tos, por ejemplo, por una mialgia, ¿no? Hay signos y síntomas patognomónicos, es decir, que son, digamos, precisos de una enfermedad. Ah, ¿tomaste lista ya, Sí, Mayra? doctor, sí les tomé la lista. Sí, doctor, ya les tomó la Ya, en lista. todo caso, ya, ya, de una vez, el primero que me diga qué es un signo patognomónico va a tener 2 puntos. A ver, de una vez, una, Doctor, ¿Qué es el dos, signo característico de tres. una enfermedad? patognomónico A ver, es propio de la enfermedad. Es Henry, propio de la enfermedad, doctor. a ver, Doctor, Henry, un Henry, signo Henry. patognomónico. Sí, doctor. Un signo Ya, dime, Henry. patognomónico es algo característico de una enfermedad, que siempre se va a encontrar Por eso, presente dime un signo en ese patrón que patognomónico. sigue la enfermedad. Dime un signo patognomónico. ¿Me puedes decir un signo patognomónico? Por ejemplo, las, tri- Esa las, es la eh, las pregunta. tria-
Ya. Entonces, miren, ahí estaba, esa era la pregunta, ¿no? O sea, un signo patognomónico que nos define alguna enfermedad. Actualmente Sí, está doctor. de moda el sarampión, ¿no? No sé si han leído el sarampión y se está haciendo tipo una, como que se está reavivando una epidemia de sarampión en el Perú, ¿no? Entonces, un signo patognomónico del sarampión son pues las famosas manchas de Koplik, ¿no? Otro signo patognomónico de la pancreatitis es, por ejemplo, el signo de Cullen, una equimosis periumbilical. Otro signo patognomónico, por ejemplo, de una fractura de la base del cráneo es pues los ojos de mapache. O el signo de Batle, una equimosis en la región de la apófisis mastoide. Entonces, hay epónimos, lamentablemente en medicina, que vamos a tener que aprendernos, ¿no? Una infinidad de nombres eh, que llevan, pues, el nombre del autor, ¿no? Por ejemplo, el signo de Britay, el ascenso del testículo cuando tocamos el punto de McBurney en una apendicitis aguda, ¿no? Por contracción del cremaster. Entonces, lo que quiero que tengan en cuenta es que hay muchos epónimos, ¿no? En lo que es medicina, en lo que es semiología. Y estos epónimos no son nada más que nombres propios que se le pone algunos signos, ¿ya? Y hemos dado algunos ejemplos. Ahora hay signos prodrómicos, ¿no? Que preceden a una enfermedad. Por ejemplo, el más famoso, ¿ya? Quiero que tengan cuidado, acá no está, una angina. ¿Qué me está pronosticando una angina, jovencitos? Un infarto, doctor. Muy bien. Henry está atento, Henry. Por favor, ponle un punto a Henry Mayra. Listo, doctor. Entonces, decía, una angina, ¿no? Es nada más que el dolor precordial irradiado al hombro izquierdo, irradiado a la región de la mandíbula, que nos está haciendo sospechar, pensar en una isquemia del miocardio. Y la causa más importante de isquemia de miocardio es la formación de los ateromas, la aterosclerosis que está comenzando a obstruir la arteria. Y que si no le damos importancia, esta isquemia va a evolucionar a un infarto. Y el infarto finalmente un paro cardíaco. Entonces, estos signos prodrómicos tienen que tener que tomarse en cuenta, ¿no? Porque nos puede ayudar a prevenir la muerte o que la enfermedad se complique. Entonces, ¿a dónde queremos llegar con la descripción de los signos, de los síntomas? Queremos llegar a un diagnóstico. Esto es importante, ¿no? Yo creo que ya conocen ustedes el término itis, significa inflamación. Inflamación de la faringe, cuando hablamos de la faringitis, del oído, cuando hablamos de una otitis, del peritoneo, cuando hablamos de una peritonitis. Ustedes que han llevado anatomía, el peritoneo es una membrana muy extensa que cubre todos los órganos dentro del abdomen. La apendicitis, inflamación del apéndice, una colitis, inflamación del colon, una miocarditis, una inflamación del miocardio. El término oma significa tumoración. Entonces, un teratoma, ¿no? Una tumoración. El lipoma, una tumoración, de grasa. Un miosarcoma en los músculos. Y un carcinoma, ¿no? En el esófago,
en el estómago, porque depende, ¿no?, de qué célula estemos hablando, tenemos el carcinoma. Rea viene de fluir, un fluido, ¿no? Por ejemplo, otorrea es el fluido, el flujo del líquido cefalorraquídeo a través del oído, ¿no? Rinorrea, flujo de contenido a través de la nariz. Leucorrea, ¿no? Igual, también un flujo de líquido blanquecino, igual que algia, que significa dolor, mastalgia, dolor de las mamas, gastralgia, el estómago, otalgia, el oído, y gonalgia, las gónadas. Plegia, que significa parálisis. Una paraplegia, parálisis de las extremidades inferiores. Una hemiplegia, la parálisis de la mitad del cuerpo. Oide, que significa similar, ¿no? Por ejemplo, mucoide o leucemoide. En leucemoide tenemos que hablar de la leucemia, ¿no? Ustedes saben que la leucemia es el cáncer a la sangre. Leuco blanco, hemia, sangre, ¿no? La cantidad de glóbulos blancos se incrementa y podemos llegar al diagnóstico de una leucemia por diferentes métodos, ¿no? Generalmente, los leucocitos en una leucemia pasan por los 50.000, ¿no? Entonces, cuando pasan los 50.000 o 100.000, piensa y te estarías acercando bastante a pensar o a definir que estamos frente a un cáncer de la sangre, una leucemia, ¿no? Pero imagínense que los leucocitos estén en 30.000, ¿no? Como que no es suficiente, como no es para tanto para pensar en un cáncer, ¿no? Entonces podemos decir una reacción leucemoide, ¿no? Una región parecida, similar, ¿a qué? Al cáncer de la sangre. Pseudo, falso. Una pseudoclusión. En cirugía, a veces los pacientes vienen con pseudoclusiones, ¿no? Falsas oclusiones, que con un tratamiento médico remiten, porque cuando estas pseudoclusiones son verdaderas, no van a remitir con tratamiento médico, se necesita cirugía. Parte de la temática que nos reúne el día de hoy es también los tipos de historia clínica, ¿no? Esto es importante porque a veces nuestros internos no se ubican muy bien qué es una historia clínica y cuáles son sus diferencias, ¿no? Entre los diferentes tipos de historia clínica. Entonces, cuando ustedes estén en el servicio de emergencia, van a recibir una historia clínica, una hojita en la que van a tener que detallar los signos, síntomas más importantes de manera muy resumida para llegar al diagnóstico y la atención del paciente, ¿no? Entonces, esa es la famosa historia clínica de emergencia, en donde se consigna sobre todo el motivo de la urgencia, ¿no? Un relato rápido y resumido de los hechos, el por qué ha asistido el paciente por emergencia, ¿no? Los diagnósticos sindrómicos y los posibles diagnósticos a descartar. Eso es lo que consigna una historia de urgencias, ¿no? Que es diferente a una historia de una consulta, ¿no? En consulta externa, la historia clínica es un poco más detallada, ¿no? Tiene un poco más de espacio en cada uno de los ítems. Pero no entra en comparación en la historia clínica de hospitalización.
esta historia clínica de hospitalización es mucho más detallada, tiene más partes, porque aquí inclusive vamos a incluir lo que es los exámenes de gabinete, los exámenes de laboratorio, el seguimiento de los pacientes, los procedimientos que se han realizado con estos pacientes, ¿no? Esta historia clínica para mí me interesa, ¿no? Promoción y prevención, ¿no? Esta historia clínica se realiza y todos debemos tener esta historia clínica, ¿no? Para promoción de la salud y prevención de las enfermedades, ¿no? En donde se entrevista al paciente para ver sus factores de riesgo, ¿no? Que nos llevan a posibles patologías y de esa manera prevenir esas patologías. Hay una historia clínica de procedimientos. Por ejemplo, el acto quirúrgico es un procedimiento. El paciente entra y se hace toda una historia clínica breve, detallada, en donde consignamos datos, edad, la cama del paciente, el servicio al que corresponde, el médico que ha intervenido, los hallazgos que hemos encontrado en el procedimiento, por ejemplo, una apendicectomía, ¿no? Relatamos el apéndice en fase necrosada, con líquido libre, base completa, base indemne o base comprometida, con compromiso intestinal, sin compromiso intestinal. Entonces, todo eso se detalla en una historia clínica procedimental. Y la historia clínica de ocupacional, obviamente, para prevenir algunas enfermedades que nuestra misma profesión nos trae, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En medicina, aquellos cirujanos que se van a encontrar en cirugía 6, 7, 8 horas, ¿no? Entonces, la éstasis de esta posición puede llevar en el tiempo a desarrollar una enfermedad varicosa, ¿no? Una insuficiencia venosa, que se le dice, ¿no? Normalmente. Y bueno, es un poco diferente la historia clínica de ginecología, en donde se presta más atención a los antecedentes obstétricos, ¿no? Los partos, los abortos, los partos pretérminos, la menarquia, la edad de la paciente, ¿no? En comparación de una historia clínica pediátrica, ¿no? Se dice de que la pediatría, la medicina de pediátrica es otra medicina. Y ustedes lo van a comprobar cuando ya pues en quinto o sexto año, creo me parece, van a llevar este curso un poco tedioso que es pediatría. Acá tenemos muchas características del dolor, ¿no? No se olviden cuando ustedes van a relatar dolor, ¿no? Entonces tienen que describir el inicio del dolor, cuánto dura, si es crónico, es agudo, es súbito, es progresivo, es insidioso, intermitente, dónde se ubica el dolor, ¿no? ¿Cuál es la severidad? Hay una escala, ¿no? Que vemos acá, la escala del dolor. Una carita alegre, una carita que no está sonriendo ya, una carita que muestra más signos de molestia y una carita muy triste, ¿no? Siempre al paciente se le dice del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Entonces, eso nos ayuda a ver, definir también la severidad del cuadro. ¿Y qué síntomas se asocian al dolor, no? A veces acompañando al dolor hay náuseas, ¿no? Sudoración, diarrea y mareos. Entonces tengan cuidado en hacer una buena historia clínica, pues eso ayuda bastante. Ahora, una vez que nosotros tenemos la entrevista con el paciente, vamos a pasar a lo que es el examen físico, ¿no? Y vamos a evaluar por sistemas, ¿no? Aquí tenemos que aplicar inspección, palpación, percusión, auscultación. Y siempre iniciamos por los signos vitales, ¿no? A ver cómo está la presión arterial. Para tomar la presión arterial hay condiciones, jóvenes. No se toma la presión arterial apenas llega el paciente.
El paciente tiene que estar descansado, tiene que estar tranquilo, unos 5 minutos pues sentado, y luego de ello recién tomamos la presión arterial, ¿no? Y así que podemos llegar que una presión arterial elevada, ¿sí? Se dice que es más de 140/90, ¿no? Entonces, si tenemos un paciente en donde su presión está por encima de 140/90, estamos hablando de hipertensión arterial. Y si los valores o parámetros están por debajo de 90 y 60, estamos hablando de un paciente con hipotensión arterial, ¿no? Ambos son anormalidades, ¿no? La hipertensión en general es una patología de la gente mayor. Mientras más pasan los años, las arterias van endureciendo y fisiológicamente pues la presión va elevando, ¿no? Más el consumo exagerado de sal, ¿no? Durante todos nuestros años nos lleva a esta enfermedad que poco a poco va minando nuestros órganos. La hipotensión más bien es de cuadros agudos, por ejemplo, una hemorragia, un cuadro séptico, nos puede llevar a hipotensión y por lo tanto falta de irrigación de los tejidos. La frecuencia cardíaca por encima de 100 se dice taquicardia y por debajo de 60 decimos que es bradicardia. La frecuencia respiratoria normal de 12 a 20, por debajo de 12 decimos hipopnea y por encima de 20 taquipnea, ¿no? Temperatura. Decimos hipotermia por debajo de 35 e hipertermia por encima de 37,5, ¿no? Hay algo importante aquí, cuando un paciente llega, ¿no?, al hospital, generalmente crítico, en el área de emergencia, uno de los pasos en la atención de un paciente crítico es pues la exposición, ¿no? Nunca se olviden, A, B, C, D, E. La E significa exposición. Y a veces dejamos al paciente descubierto pues, a las 3, 4 de la mañana con el objetivo de revisar lesiones secundarias y nos damos cuenta de que la hipotermia es parte de la tríada de la muerte, ¿no? Coagulopatía, acidosis e hipotermia, ¿no? Estos aspectos, ¿no? Los tres en conjunto nos están asegurando un mal pronóstico. Peso y talla, importante, ¿no? Saber cuánto pesa nuestro paciente, porque sobre todo en pediatría, si tú no tienes el peso del paciente, pues has empezado muy mal. Todos los medicamentos se calculan por kilo peso, no solo en pediatría, igual en los adultos. Pero nos hemos mecanizado y decimos, pues, ¿no? Ya, si la amoxicilina viene de 500 miligramos, ¿no? Automáticamente nosotros decimos ya una tableta cada 8 horas. Pero yo les apuesto que si sacamos la amoxicilina por kilo de peso en una persona de 90 kilos, 500 miligramos no es nada, ¿no? Entonces, olvidamos muchas veces este aspecto. Somos mecánicos, no tenemos, digamos, ese mal hábito de, si tenemos un paciente con sobrepeso, no van a ser las mismas dosis. Hay que calcular de acuerdo al peso que tiene. Y es por eso que les traigo acá el índice de masa corporal. A ver, terminando la clase, supongo que ya la mayoría ya sabe, ¿no? Si tu índice de masa corporal que se obtiene dividiendo el peso sobre la altura elevado al cuadrado en metros cuadrados, ¿no? Si tú mides 1,70, entonces pues 1,7
elevado al cuadrado, ¿no? Elevas, lo divides, ¿no? Peso entre 1,7 elevado al cuadrado y te va a salir un índice, una cifra que tienes que colocar en este cuadro, ¿no? Si tu índice de masa está entre 18,5 y 24,9, entonces es normal. Si está por encima de 25 a 30, sobrepeso. Obesidad grado 1 de 30 a 35, obesidad grado 2 de 35 a 39,9 y obesidad extrema o mórbida cuando el índice de masa corporal es mayor de 40. No se olviden, jóvenes, que actualmente la obesidad ya está calificada como enfermedad. Y créanme ustedes, ¿no? Créanme de que cuando encontramos un paciente con obesidad mórbida, ya nosotros vemos que el pronóstico es más sombrío, ¿no? El pronóstico baja bastante. No sé qué es lo que va tanto, ¿no? En la desmejoría de este paciente, que bueno, pues se complica. Así que no se molesten, pero las cosas como son, ¿no? Imagínate un médico obeso y diciendo a su paciente, eh, ¿por qué tienes que bajar de peso, ¿no? Por eso tus rodillas están que te duelen, por eso estás diabético. Y el médico al frente con un sobrepeso notorio, ¿no? O sea, espero que no les pase, pues, jóvenes, a cuidar su peso, a cuidar su salud, dando el ejemplo. Bien, no pueden creer ustedes que muchas enfermedades se pueden diagnosticar simplemente con la inspección, ¿no? Lo ves y ya sabes qué tiene. Qué buen médico. Entonces la inspección es importante. Entrenar a nuestro ojo es importante para muchas veces ya tener un diagnóstico, ¿no? Cosas que podemos determinar a la simple inspección, ¿no? Por ejemplo, estado de conciencia. Obvio, si no te habla, tú ves que el paciente está comatoso, pues ya más o menos estás calculando el Glasgow del paciente, ¿no? Mínimamente, pues, será estado de Glasgow 13 sobre 15, 12 sobre 15, ¿no? ¿Qué actitud está tomando? A veces la forma de caminar ya nos lleva a un diagnóstico. La constitución, está delgado, está obeso. Las facies que presenta, ¿no? ¿Qué tal una fascia terrosa, anémica? Nos hace pensar en una insuficiencia renal. El estado de nutrición, el estado de hidratación se puede determinar simplemente con la inspección. Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos observar en la cabeza y el cuello? A la inspección, la simetría, el tamaño, las tumoraciones, alteraciones del color de la piel, el pelo. La palpación debe realizarse con ambas manos. Revisar los contornos. Y si es necesario, pues la percusión, ¿no? Poco, pero bueno, también se puede utilizar la percusión. Y la auscultación, sobre todo del flujo arterial. A nivel del tórax y cardiopulmonar, acá es importante, ¿no? ¿Cuánto vamos a aprender acá en tórax y pulmones y cardiovascular? De acuerdo a lo que presenten, ¿no? Por ejemplo, los campos pulmonares presentan un tono timpánico, ¿no? Porque los pulmones son como dos bolsas que almacenan aire. Pero si tú encuentras matidez, ¿no?
en la percusión. Entonces, no es normal, ¿no? La matidez nos puede estar pensando en un derrame pleural, en un derrame paraneumónico, en una tumoración, alguna complicación. Tampoco puede haber mucho timpanismo, ¿no? Porque también nos puede estar pensando en una patología, si hay un antecedente de trauma, eh, un neumotórax, ¿no? La salida del aire hacia la cavidad pleural. Importante, cardiología, un tema bonito, ya lo van a ver, la auscultación del corazón, ¿m? Nos puede llevar muchas veces al diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, un soplo sistólico en el foco aórtico, ¿no? Nos puede estar pensando de una estenosis aórtica, ¿no? Y así podemos auscultar el foco pulmonar, el foco tricuspidio, mitral, cómo es los ruidos, el murmullo vesicular, ¿no? Siempre me han explicado de que el murmullo vesicular normal es como cuando tú frotas los cabellos cerca del oído, ¿no? Ese sonidito es el que debe de imitar el llenado de aire en los alvéolos pulmonares. Ese es normal. El abdomen, ¿no? A la inspección, vean ustedes este abdomen que lo vemos distendido, con circulación colateral, que nos hace pensar pues en un abdomen ascítico. Y las causas de la ascitis, en primer lugar, una insuficiencia hepática, ¿no? Una cirrosis hepática, la más común. Como que también podemos tener ascitis por una compresión de la vena cava, por una patología a nivel de lo que es corazón, una insuficiencia cardíaca, o por último una insuficiencia renal. El abdomen lo vamos a dividir en 9 cuadrantes, ya ustedes lo han estudiado bastante en anatomía. Sabemos que en el hipocondrio derecho, parte del epigastrio, tenemos al gran hígado, ¿no? El hipocondrio izquierdo, el estómago y atrás el vaso. El mesogastrio, lo que es el páncreas y las asas intestinales. En el flanco izquierdo está descendiendo el colon descendente y en el flanco derecho está ascendiendo el colon ascendente, ¿no? Hipogastrio en las mujeres, sobre todo útero, órganos genitourinarios, fosa ilíaca derecha para ambos sexos, el apéndice, fosa ilíaca izquierda para ambos sexos, el colon sigmoides, ¿no? Y diferentes patologías que podrían presentar. El estudio de las extremidades también es importante. Vemos acá una mano que nos está evidenciando la artritis reumatoidea, ¿no? Mira cómo es que las articulaciones proximales, ¿no? De la primera con la segunda falange son las más afectadas. La desviación cubital de los dedos, ¿no? Características de una artritis reumatoidea, en este caso crónica, pues, ¿no? Esto no ha iniciado así, esto han ido en los años. Solamente el paciente ha empezado con dolor matutino, adormecimiento de las articulaciones, pues que no le dio importancia, han pasado los años y esto pues son las consecuencias finales, ¿no? Acá tenemos un pie que nos muestra una celulitis. Esta es una celulitis, ¿no? Pero si tú ves este tejido indurado, doloroso, con pérdida de color, quiere decir un poco de color negro, entonces ya no es pues una celulitis. Ahí estamos viendo ya un cuadro más complejo que podría ser, como les he explicado, una fascitis. Bien, esto es importante, jóvenes, ¿no? Tipos de diagnóstico, ¿no? Dentro de los tipos de diagnóstico vamos a tener a los diagnósticos diferenciales, digámoslo así. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos el posible diagnóstico de apendicitis, tenemos que tener diagnósticos diferenciales. ¿Qué significa? Posibles diagnósticos. Una apendicitis puede también confundirse con una litiasis renal derecha, ¿no?
o con un embarazo ectópico en la trompa derecha, frecuentemente. Una gastritis aguda puede confundirse con una pancreatitis, ¿no? Entonces siempre ponemos diagnósticos diferenciales, ¿no? Que nos pueden hacer confundir. El diagnóstico definitivo, pues el que ya tenemos después de tantos exámenes o pruebas o clínica, ya podemos llegar a un diagnóstico definitivo. El diagnóstico etiológico, ¿quién está causando la enfermedad? Por ejemplo, una neumonía, el neumococo es el agente causal, ¿no? ¿Y qué entendemos por diagnóstico por descarte? ¿Quién me podría decir, a ver, por 2 puntos, diagnóstico por descarte? Una, dos, nadie. Bueno, el diagnóstico por descarte es pues cuando ya has investigado pues todos los posibles diagnósticos o diferenciales y solo te queda uno al final y que es el más probable, ¿no? Entonces, una vez que tenemos el diagnóstico, tenemos que tener un plan de tratamiento, la evolución que es ese día y día y los anexos que van a ir una historia clínica, ¿no? Partogramas, formatos de crecimiento, carnes de vacunación, el área de pediatría, los reportes de los exámenes. Bueno, entonces aquí está un resumen de lo que hemos hablado el día de hoy y estamos terminando. Y nuevamente, Mayra, por favor, una captura de pantalla a los que estén. Y Sí, pues si doctor. no están presentes, lo sacas, ¿ya? Ya, Muy bien, doctor. jovencitos, entonces disculpen la clase del día de hoy por mí. Bueno, no creo que se vuelva a repetir porque me gusta estar las clases presenciales, ¿no? Me siento un poco solo,